Hola, bienvenidos a Estoy conociendo a alguien, un espacio creado para ti para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la adolescencia. Saben que estamos como en esta etapa y bueno, este es el capítulo número 2 como de este tema. Entonces hoy vamos a hablar de los cambios físicos, mentales y emocionales. Básicamente cuerpo y mente, ¿verdad? Entonces, quiero empezar con esta pregunta. ¿Tú recuerdas cómo se sintió crecer? A veces es difícil, ¿verdad? Bueno, hoy exploraremos juntos esos cambios que vivimos y ese viaje entre los cambios que pasamos. El cambio del cuerpo, los cambios de la mente, los cambios de las emociones, todo eso que atravesamos en esa época, ¿cierto? Que definitivamente pues marcaron nuestras vidas para siempre. Y así pues vamos a comprender un poco a los adolescentes de hoy en día y como de un lugar más humano y más comprensivo, con mucha más empatía, vamos a poderlos acompañar en todo este camino hermoso y conflictivo. Bueno, para empezar, saben que empezamos con un poco de teoría, entonces arranquemos. Saben que, ¿cómo les parece que por allá cuando yo era adolescente, en ese tiempo se decía que preadolescente era de los 10 a los 12 y que ya adolescente era de los 13 hasta los 19? Pues, ¿cómo les parece que hoy se considera adolescente a alguien desde los 10 años hasta los 19? Y esto va a ir cambiando con el tiempo por factores ambientales, de nutrición, factores hormonales, etcétera. ¿Han escuchado en algún momento que hoy los niños crecen muy rápido, que ya las niñas de 13 parecen de 20, que se desarrollan muy rápido, no sé qué? Bueno, esto se debe a factores externos, factores ambientales, que bueno, van contribuyendo con esto. Sin embargo, esto es un tema bien complejo porque, muchachos, pues siguen siendo adolescentes, siguen siendo casi que niños, o sea, para considerarlos y darles responsabilidades de casi que adultos, porque claro, muchas personas tienen en su cabeza como adolescencia igual adulto joven ya puede hacerse responsable de muchas cosas y la verdad es que no, no, y ya te voy a explicar el por qué. Bueno, vamos a empezar con los cambios físicos. Esos cambios físicos, muchachos, son visibles, todos atravesamos por esos, ¿cierto? Ganan altura, hay variación en el peso, subidas de peso, bajadas de peso, eso es normal. Los rasgos faciales cambian mucho, la maduración se nota, la maduración sexual también empieza a experimentarse en esta época. Digamos que se incrementan los olores corporales, el vello, bueno, muchas cosas como que todos en nuestra adolescencia vivimos. Eh, Esos cambios físicos van muy de la mano con los cambios hormonales, ¿verdad? Entonces, y de la mano también con los cambios en cuanto a la percepción de sí mismos. Aquí también se puede intensificar muchas cosas como la imagen corporal, ¿cierto? Y se vuelve como un tema central. Entonces empieza a influir mucho el tema de la autoestima, cómo se perciben a sí mismos y también cómo se relacionan con sus pares. Aparece la incomodidad, la vergüenza, la curiosidad. Bueno, todos estos factores empiezan a generar eso, ¿cierto? Y aquí voy a detenerme como cada vez que vaya dando un poquito de teoría, porque quiero irles contando también un proceso de cómo fue mi proceso y quiero que pienses en tu proceso también del cambio de la niñez a la adolescencia. Yo me acuerdo que yo cuando era niña yo quería usar desodorante, pero a como era lugar, no sé, me parecía algo súper top. Y yo decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces llegó un punto que yo empecé a usar desodorante muy niña y pues eso no era como lo indicado, ¿cierto? Y por allá, cuando estaba por ahí en 11 cuando tenía como 16 ay muchachos, mis hermanas se alborotaron y a mí el olor de las axilas se me empezó a disparar, la cosa más horrible del mundo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante porque eso tengo anécdotas bien interesantes y era algo que me da mucha vergüenza, claramente, porque entonces uno empieza a asociar eso a temas de higiene y muchas veces no está asociado con eso. Entonces, claro,
Me da una vergüenza terrible, pero hoy por hoy pues me río de eso y hago chistes sobre, pues, sobre eso y al respecto. Y también conocí muchas personas que tenían como esta situación, así que bueno, era como lo normal entre comillas. Em, el cambio de la voz de las personas, pues como de los chicos que estaban a mi alrededor, a mí me impactaba mucho. Esta manzana de Adán que se les marcaba en el cuello, a mí eso me parecía supremamente impactante. Entonces, claro, ver los cambios físicos de uno mismo y ver los cambios físicos de los demás es demasiado, ay, no sé, eh, complicado. Voy a decirlo complicado porque y pensando en mí, porque yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando a mí se me empezaron a notar los senos, a mí no me gustaba y yo me escondía todo el tiempo y no me gustaba que ponerme como blusitas que se me notaran porque me daba disque pena, me daba disque vergüenza, porque había una frase en Medellín que los adultos te decían como, ay, usted se está embarneciendo. Muchachos, a mí eso me daba tanta vergüenza, no me gustaba que me dijeran eso, porque eso implicaba que el otro estaba observando mi cuerpo y me ponía en una situación de mucha incomodidad, ¿cierto? Y pues en ese momento obviamente a uno nadie le enseña a poner límites a los adultos en cuanto a esos comentarios respecto a tu aspecto físico y pues claro, además que yo les he contado muchas veces, no muchas veces, como dos, que para ese entonces yo, bueno, en mi etapa de adolescencia, preadolescencia, a mí me hacían demasiado bullying, porque cuando era niña me quebré la nariz, tuve una nariz pues, además que tengo herencia de familia con nariz grande, mi nariz estaba quebrada, por ende era pues muy fea, y yo tenía ese complejo, bueno, era una cosa, o sea, muchos cambios físicos con los que yo tuve que como enfrentarme y sé que el que me esté escuchando debe de estar pensando en sus propios cambios físicos porque enfrentarse a eso, muchachos, es tenaz. Tenaz además porque los preadolescentes, esa edad entre los 9 y 11 años, yo no sé, pero somos tan feos, somos tan feitos en esa edad, porque claro, se están como acomodando las partes del cuerpo, entonces hay gente que no sé, por ejemplo en mi caso yo era muy flaquita y tenía el pelo muy crespo, entonces me veía súper cabezón, no, mejor dicho, o sea, cambios es lo que uno experimenta en esa etapa y es bastante particular por todo lo que se atraviesa, ¿verdad? Entonces, bueno, continuemos. En esta etapa hay muchas cosas como relacionadas a lo social, como a la exposición social, que uno debe tener mucho cuidado, ¿cierto? Hay mucha exposición a lo social, hay mucha hipersexualización y empiezan a aparecer las inseguridades. También inicia como la insatisfacción corporal, pues por ende no es gratuito que en esta etapa se digamos que los adolescentes empiecen a tener trastornos alimenticios, no todos claramente, pero aquí es donde se empiezan como a desarrollar, ¿cierto? En la etapa de la adolescencia, porque además también acuérdense que nos validamos a través del otro en esta etapa y claro, si alguien que yo aprecio de mi misma edad me dice que estoy gorda o que estoy muy flaca, entonces yo no voy a verme desde mi ser, sino que voy a verme a través de los ojos de los demás. Entonces, claro, por eso se le da tanta importancia a lo que los otros te dicen. Y este tema del cuerpo es bien teso, muchachos, porque los estándares sociales pues cada vez más son casi que imposibles de cumplir y siempre hay esa sensación de inseguridad y además de insatisfacción por tu cuerpo. Es decir, cada vez más y cada año, piénsenlo así, cada vez más y cada año aparece algo nuevo. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que en mi época era el cabello liso y el cabello largo. Y entonces las que tenían el cabello cortico, guacala, y las que tenían el cabello largo, lindo, pero si era liso, si no era liso, ay no, terrible. Después apareció el tema de las uñas, que las uñas, que las uñas, que las uñas. ¿Qué más? Y modas así como que se iban adquiriendo que te iban diciendo como de una forma implícita, bueno, no es suficiente, tienes que ir por más, ¿cierto? Hoy por hoy yo me doy cuenta, no sé, de la forma en la que las chicas se maquillan, que las cejas, que las pestañas, que las uñas, que el cabello, que eso no está mal, pero hasta cierto punto, acuérdense de la delgada línea de la que siempre hablamos, hasta cierto punto ya empieza a ser como, bueno, ¿y esto qué? Es importante analizarlo, ¿cierto?
Entonces, bueno, todo eso también apunta a que tantos cambios que se experimentan afectan directamente la identidad. ¿Y por qué? A ver, los adolescentes empiezan a percibirse desde la competencia y el agradar a otros es demasiado importante, ¿cierto? Se incrementa también la comparación y se desestima un poco como el amor propio, ¿cierto? Se desestima un poco la percepción que yo tengo de mí mismo. Y ahí es cuando uno tiene que tener mucho cuidado y más que todo como adultos, como padres o profesores, en enseñarle a ese adolescente que ser diferente está bien, que la belleza es subjetiva, que los cambios son importantes. ¿Y por qué lo digo? Porque en ese momento es cuando empieza todo esto de querer hacer parte de grupos, entonces los chicos empiezan a hacer muchas cosas, entre esos los cambios físicos que son más que pues, los más evidentes, para querer encajar, para querer hacer parte de, ¿cierto? Para buscar aprobación y validación de sus pares. Entonces se incrementa la comparación y la competitividad. Es como lo que les decía ahorita. Entonces todas las chicas tenían el cabello liso, entonces todas nos alisábamos el cabello. Todas las chicas todas nos pintábamos las uñas. Y era algo como de comparación y de competitividad para entrar dentro de ese rango de lo que estaba bien en la época, ¿verdad? Que aquí también es cuando, pucha, empiezan a aparecer muchas cosas como el tomar licor, el probar sustancias, bueno, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que todo esto pasa debido a que el cerebro del adolescente, muchachos, sigue en construcción, no se ha terminado de desarrollar. Imagínense que están diciendo por ahí, hasta cuando yo estudiaba, se decía que el cerebro del adolescente se empezaba a desarrollar y bueno, estaba en construcción y se terminaba de desarrollar más o menos a los 25. Hace poco leí como algo, no un estudio directamente, pero leí algo en internet que decía como que ya había nuevas pruebas de que el cerebro se terminaba de desarrollar a los 30. Y yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo van a elevar ese número? Porque pues hay muchas cosas en juego, ¿verdad? Pero bueno, entonces, claro, ¿cuál es la parte? Vamos a hablar un poquito como de estos temas de neuropsicología, que no son mi fuerte, pero me encantan. Bueno, aquí dato curioso, yo cuando estaba en la universidad estaba como en esas dos ramas, como la neuro o el psicoanálisis, y pues mi gran pasión es el psicoanálisis, así que me orienté por. No tiene nada que ver una con la otra, pero a mí me encantan. Y bueno, la neuro entonces siempre fue como uno de mis amores, que me hacía ojitos. Entonces, bueno, les voy a explicar un poquito. Digamos que esta parte que no se ha terminado de desarrollar en los adolescentes es la corteza prefrontal. Vamos a imaginarlo como, bueno, tu frente, ubicas tu frente. Bueno, esa parte, por ende, prefrontal. Como esa partecita no se ha terminado de desarrollar y esa corteza prefrontal, que pues se encuentra en construcción, se encarga de procesos bastante importantes en la toma de decisiones y en otras cosas, ¿cierto? Y aún así, estos adolescentes tienen que lidiar con todo lo que te mencioné anteriormente y ese cerebro en construcción. Entonces, imagínate, y lidiar con eso solos, además con la presión social y la presión también de la familia, pues es muy difícil, ¿cierto? Esa parte prefrontal se encarga de la toma de decisiones, como dije anteriormente, de la planificación, del control de los impulsos, que además fue pucha. Si ubicamos adolescentes en nuestra memoria, nos damos cuenta que los adolescentes suelen ser impulsivos, ¿cierto? Eso explica mucho el por qué reaccionan como reaccionan, el por qué se les dice como que son unas chispitas, que uno les dice algo y se encienden. También explica el por qué se meten tanto en problemas, el por qué se arriesgan más de lo normal, ¿cierto? El por qué sienten tan profundamente. Por eso es que en la adolescencia tenemos nuestro primer amor y lo sentimos como desbordado, y ya cuando estamos en la adultez decimos como, ay, yo no me he vuelto a enamorar de la misma forma. Pues claro, porque en tu adolescencia estabas formando esa corteza prefrontal, por ende estabas sintiendo todo con mucha más intensidad. Por ende también, como les dije, en la toma de decisiones y el control de los impulsos está un poco disminuida, y ahí es cuando vemos tantos adolescentes cometer delitos, ¿cierto?
o hacer cosas en contra de sus padres y en contra de la autoridad, precisamente por eso, porque eso les genera cierto tipo de placer, ¿cierto? Hay una parte, ¿cómo se llama? Bueno, algo que tiene que ver con la dopamina, que es esa búsqueda todo el tiempo de ese placer, de esa sensación de yo tengo el mundo con mis manos. Mejor dicho, aquí no hay nadie más que yo. Yo me las sé todas. Y si no sentiste eso en tu adolescencia, eh, no sé, no sé, piénsalo bien, porque tuvo que haber algún aspecto en el que te sentiste así, ya haya sido, no sé, con amigos, en la parte sexual, no sé, en las cosas que estabas ejecutando de estudio, lo que sea, pero en ese momento el adolescente siente eso. Yo me acuerdo que yo me sentía, mejor dicho, que yo iba a cambiar el mundo. Y creo que no era solamente yo, muchos adolescentes experimentan eso, como yo voy a cambiar el mundo porque yo tengo estas ideas y no sé qué, es por eso. ¿Cierto? Acuérdense, el cerebro en construcción. Si de todas las cosas que voy a hablar el día de hoy en este podcast, quiero que te lleves algo, es eso. El cerebro del adolescente está en construcción, muchachos. Por eso, cuando un adolescente se enfrente a ustedes, sea grosero, se aísle, no les conteste, los ignore, o sea, o tengan todo este tipo de reacciones, por favor recuerden esto. Su cerebro está en construcción. Por ende, eso te va a ayudar un poco más a comprenderlo y acompañarlo, ¿cierto? Además, el sistema límbico se encuentra hiperactivo, es decir, bueno, vamos a explicar un poquito qué es el sistema límbico para que como que lo podamos comprender un poquito, ¿cierto? El sistema límbico es como esa partecita del cerebro, imagínatela como la medida de un puño de tu mano, ¿cierto? Está, digamos, ubicada en la mitad de todo el cerebro, como en la mitad de los hemisferios, para, no sé, dar como una pequeña ubicación. Esa parte es la parte más antigua del cerebro, ¿cierto? Es como esa parte que ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir. En esa parte encontramos pues como lo que ayudó a estos antepasados digamos, tener los comportamientos necesarios para sobrevivir. Entre esos, pues, cómo alimentarse, cómo reproducirse, cómo beber agua, responder ante los riesgos, como ante el entorno, ¿cierto? Entonces ahí es donde aparece estas expresiones de cuando nos pasa algo y reaccionamos de tres formas, que es el sentido de huida, el sentido de lucha o el sentido de parálisis, ¿cierto? Que eso pasa mucho y piensa en ti en algún momento de tu vida en el que algo te haya sorprendido mucho, cómo reaccionaste, no sé, ante una situación de riesgo, cómo reaccionaste. Tiene que estar ubicada en una de esas tres. En mi caso, muchachos, honestamente, ¿cómo les parece que yo aquí, bien sensible como soy, no sé qué, imagínense que yo tengo un instinto de lucha cuando estoy en una situación muy compleja y me he dado cuenta en varias situaciones de mi vida porque reacciono de una forma muy bien, o sea, como que digo, fue madre, cuando ya pasa el tiempo, cuando ya pasan las horas o el momentico que debía pasar, y como que ya se me baja la adrenalina y todo, empiezo a temblar y obviamente como a reflexionar de por qué actué como actué o como a pensar mucho de fue pucha, yo cómo hice eso, en qué momento, si yo nunca he aprendido a hacer eso, cómo fue que lo hice, es como una forma instintiva. Creo que ahí recuerdo una profesora y no sé si me estoy equivocando, pero creo que ella llamaba a esta parte del cerebro como el cerebro reptiliano, y si me estoy equivocando, una disculpa, pero es como la palabra que se me viene en este momento. Entonces sí, es como esa parte encargada de todas estas cosas. Piensa en ti, en esos momentos que te acabo de decir, cómo tú reaccionaste. Bueno, entonces digamos, esa parte, digamos que ayuda a gestionar los recuerdos y aprender de ellos. Entonces también como a generar reflexión, como que esta parte nos ayuda mucho a generar introspección, digamos como a crear las moralejas y reflexiones de nuestras propias experiencias y pues eso nos ayuda un montón. Pero no solo eso, muchachos, esta parte, el sistema límbico está involucrado en muchas cosas y uno diría, no, pues es una parte muy grande del cerebro, pues ¿cómo les parece que no? Como les dije, tiene digamos el tamaño de un puño y, a ver, vamos a ver si me acuerdo, muchachos. Aquí están ubicados el hipocampo, el tálamo,
la amígdala, que la amígdala es una pequeñita parte, es como una nuez, que bueno, también habla mucho de las emociones, es bastante importante, es supremamente importante para todo el tema de las emociones. Y se me está escapando uno: tálamo, hipotálamo, hipocampo y la amígdala. Creo que son esos cuatro solamente. Y si se me escapa uno, bueno, se los coge viendo. Pero bueno, eh, este, esta, este sistema, digamos que también nos ayuda, además de las emociones y el comportamiento, nos ayuda también a conectar con la corteza prefrontal y con otras partes del cerebro para conectar con esos procesos superiores del cerebro, ¿cierto? Atención, percepción, bueno, esos son los básicos, pero los superiores como la planeación, la memoria, bueno, un montón. Em, y también, digamos que hace parte del sistema nervioso eh, autónomo, autónomo, se me iba la palabra. ¿Y eso qué quiere decir, Vero? Pues, ¿cómo les parece que esa pequeña parte del cerebro ayuda a todo eso que usted no tiene control de su cuerpo, pero que su cuerpo, muy lindo y hermoso y maravilloso como es, hace? Es decir, usted no controla, usted no le dice a su corazón, palpite. No, su corazón palpita, ¿cierto? Usted no controla cuántas veces parpadea, sus ojos parpadean. Eh, Usted no controla la temperatura de su cuerpo la controla, ¿verdad? Entonces esta parte del cerebro también está enfocada como en eso, como que ayuda al sistema nervioso autónomo. Y bueno, muchachos, digamos que también aparece por aquí la respuesta al dolor, la respuesta al placer, la excitación, el hambre, la sed. Todas estas cosas están ubicaditas ahí. Y cuando les mencioné que en esta etapa de la adolescencia este sistema está hiperactivo, yo me lo imagino como que es un hijo que tiene su papá perdido, ¿cierto? Vamos a imaginar que el papá es la corteza prefrontal. Y como la corteza prefrontal no sabe qué hacer, entonces el hijo, que es el sistema límbico, pues tampoco sabe qué hacer y qué hace, reacciona a los estímulos del entorno. Entonces simplemente manda estímulos por lo que recibe, ¿cierto? Entonces si por ejemplo en una ocasión usted aprendió que cada vez que hay un sonido fuerte usted grita, entonces eso fue lo que usted recibió del entorno, eso es lo que el sistema límbico va a responder. Bueno, así me lo imagino y así me acuerdo como que me lo aprendí un poco. Pero bueno, ¿cómo te sientes si esas reacciones, digamos que son determinadas a los estímulos, como dije anteriormente, pero también es aquí, por eso es que es tan importante la adolescencia, porque es aquí donde se suelen ser mucho más moldeables? Es decir, si yo en esta etapa de adolescencia estoy acostumbrada a que le he dado a mi sistema límbico y a mi corteza prefrontal esos estímulos ambientales, no sé, como dije anteriormente, el ejemplo de que si suena un ruido fuerte, entonces yo voy a reaccionar gritando, yo lo puedo moldear, ¿cierto? Porque estoy en esa etapa, entonces puedo decirle a mi sistema límbico y a mi corteza prefrontal, no, lo que vamos a hacer es que cada vez que vamos a escuchar un ruido fuerte, vamos entonces a reaccionar de tal y tal forma, ¿cierto? Vamos a respirar profundo, nos vamos a tranquilizar. Bueno, digamos que eso es como el punto a favor de todo esto, porque ahí es cuando se puede moldear muchísimo más fácil. No vamos a decir que en la adultez no se pueda moldear, no, claro que no. En la adultez sí se puede, ¿cierto? Porque además acuérdense que el cerebro tiene un proceso que se llama plasticidad, lo que quiere decir que tu cerebro te puede ayudar a moldear y a reconectar muchas cosas que, digamos, necesitas nuevamente aprender. Y eso es un proceso bien bonito, pero en la adolescencia y en la infancia hay muchísima más plasticidad. Lo que quiere decir, vuelvo y digo, no quiere decir que el adulto no pueda cambiar, no pueda moldear nuevas cosas, sí puede, pero va a ser un poco más complejo. Aquel dicho hermoso que a mí me parece hermoso y difícil de entender, de loro viejo no aprende a hablar. Creo que es por eso, pero yo siempre he dicho que el loro viejo sí puede aprender a hablar. ¿Por qué? Porque soy terca, muchachos. Aunque la ciencia compruebe una y otra vez que es muy difícil cambiar ciertos patrones en la edad adulta, muy adulta, yo sigo creyendo en la humanidad. ¿Listo?
Pero no, además también sé hay personas que sí cambian, no importa la edad, pero que también hay factores que influyen que realmente no les permite cambiar, ¿cierto? Y bueno, eso ya lo vamos a hablar en la adultez, pero sí, cuando una persona quiera cambiar, piensa también en todas las cosas que influyen en ese cambio y que cambiar no es de buenas a primeras, muchachos. Pero bueno, mejor dicho, estas dos partes del sistema límbico y la corteza prefrontal están hechas un caos en la adolescencia, para que lo entendamos así facilito. Y qué pena si me enredé mucho o si te enredé mucho pensando como en estos procesos, pero bueno, traté de explicarlo lo más facilito y como lo recuerdo. Entonces, hay ciertos autores que nos hablan mucho de esta parte de la adolescencia. Y a mí personalmente, muchachos, me encanta la adolescencia. Yo amo la adolescencia porque o sea, yo veo a los adolescentes hacer lo que hacen, decir lo que dicen, ser impulsivos y yo digo, wow, me encanta, me encanta. Es como si estuviera en un laboratorio viendo todo eso del comportamiento, como un adolescente no le importa tener filtros, cómo es impulsivo, cómo dice las cosas, cómo dice, cómo siente tan profundamente cualquier cosa. Eso me parece hermoso, pero claro, no es fácil de trabajar. Para uno como docente, para uno como psicólogo, para los padres, eso es, ay, ellos vienen a desafiarle a uno la paciencia literalmente. Entonces, bueno, quienes tengan adolescentes en este momento los comprendo y les mando un abrazo. Bueno, Ana Freud, imagínense que ella decía que ella llamó esta parte de la vida, esta etapa de la vida, como una inestabilidad necesaria, una inestabilidad normal, ¿cierto? Y uno dirá, bueno, como que normal, inestabilidad, pues sí, muchachos, es que es un momento, digamos, de riesgos, entre comillas, donde el ser humano busca reorganizarse, ¿cierto? Entre las demandas internas y externas. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cumplir lo que dicen mis papás, lo que dice la religión, lo que dice la escuela, o hago esto que me gusta a mí, que me apasiona. Bueno, entonces, bueno, por eso les digo, la adolescencia es hermosa, pero caótica. Por allá, Erickson también menciona que es como un juego, ¿cierto? Que es como una crisis entre la identidad y la confusión de los roles. Lo que les decía ahorita, ¿quién soy yo verdaderamente? Entonces aquí en la adolescencia es cuando empiezan estos cambios de pensamiento, a ser un poco más, ellos empiezan a ser un poco más críticos, empiezan a cuestionarse todo. Aquí en la adolescencia es donde se experimenta una crisis por lo general con el tema de la religión, entonces todo esto que me dijeron cuando yo era niño, en ese momento pues no lo creo, no veo como pruebas de aquello, o también empiezan a ser muy reflexivos en cuanto a la relación de sus padres, en cuanto a la relación de sus amigos, en cuanto al trato de sus profesores, bueno, todo esto. Y empiezan a cuestionarse también sobre la vida, ¿cierto? La identidad, eh, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué la gente trabaja? Para qué esto? ¿Por qué la gente no es feliz? No, mejor dicho, preguntas es lo que aparecen. Y qué bonito también, porque si uno como adulto sabe cómo acompañar eso, empieza a fortalecer también el vínculo entre el adulto y el adolescente. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado. Entre otros, pues hay otro autor, Winnicott, que nos habla, y él, aunque se enfocaba mucho más en la infancia, pues también habla, por ejemplo, de la importancia de tener un espacio para separarse y también un entorno que lo sostenga. ¿Cómo así? Pues sí, a ver, yo me acuerdo mucho de una frase que mi papá decía. Oigan, yo menciono tanto a mi papá, sí, muchachos, tengo daddy issues. Pero bueno, los estamos sanando, que es lo más importante y somos conscientes de eso. Em, una frase muy bonita que mi papá siempre decía era, yo tiro y aflojo, ¿cierto? Suelto las riendas y las recojo, siempre decía eso. Aquí quiero detenerme para poner este ejemplo de mi papá y es que cuando yo era preadolescente, a él le dio como muy duro ese cambio, ¿cierto? Le dio durísimo. De más o menos de los 10 a los 14 años. O sea, fue, mejor dicho, estricto, las pelas que me gané, todo, todo, todo. Pero cuando yo cumplí 15, más o menos de mis 15 a mis 17, 18, él
me dejó ser, ¿cierto? Entonces ya me dejaba ir a rumbas, ya me dejaba salir con amigos, ya me dejaba invitar a mis amigos hombres, porque siempre he sido mucho de tener amigos hombres, me dejaba invitarlos a la casa, estar con ellos hasta muy tarde de la noche. em, Me dejaba como cosas así, incluso me acuerdo que cuando cumplí 15 años me compró como 2 botellas de guaro, imagínense. Cosas así. Entonces él me decía, es que yo suelto las riendas y las cojo otra vez. Yo confío en usted, no sé qué. Entonces me parece que mi papá, aunque no supo nunca nada de crianza respetuosa, de cómo ser, digamos, asertivo con las palabras y bueno, obviamente hubo tantas cosas y tantos errores que cometió, él me dejaba hacer en la adolescencia, ¿cierto? Me daba como mucha confianza, pero obviamente con unos parámetros que obviamente yo siempre rompía. Por ejemplo, él me decía, va a llegar a las 12 de la noche o va a llegar a la 1 de la mañana. Yo llegaba a las 3 de la mañana, muchachos. Claro. Otros dirán, se ganaba la pela. Yo en mi adolescencia decía, no, es que estaba pasando muy bueno. Pero a ver, a veces llegaba y digamos que él no me castigaba después. Entonces, claro, como no habían consecuencias, entonces pues yo lo seguía haciendo. ¿Y qué pasa? Cuando habían consecuencias eran muy radicales. Por ejemplo, mi papá a mí me dejó durmiendo en la calle muchas veces. No me abría la puerta, muchachos, y yo me quedaba dormida en las escaleras. ¿Cómo les parece? Y eso yo se lo reproché años. Me acuerdo que incluso cuando cumplí 19 años, que me hicieron una mini reunión en mi casa con mis amigos, llegamos a ese tema y yo le decía, es que eso no se hace, eso no se le hace a los hijos, o sea, ¿cómo usted me va a dejar durmiendo en la calle? Y se lo reprochaba mucho, él me decía, pero entonces, ¿para qué llega tan tarde? No sé qué. Bueno, a lo que voy con esto es que el tema de los límites es muy importante, porque entonces si mi papá lo hubiera abordado de otra forma, probablemente yo hubiera entendido y probablemente no, porque vuelvo y les digo, el cerebro estaba en construcción y pues yo era impulsiva, muchachos, yo era impulsiva como todos los adolescentes, entonces yo sabía, es que uno de forma racional, uno sabe. Y si tú estás escuchando esto, podrás identificar momentos en los que, no sé, piensa en tu adolescencia. Tú sabías que estabas haciendo algo mal, porque digamos de una forma racional lo sabías, pero ese lado impulsivo te llevaba a hacer lo contrario. Entonces yo sabía que, por ejemplo, me tenía que entrar a tal hora, para que mi papá no se enojara. Ah, pero yo no, es que le estoy pasando muy bueno, es que si tal me pierdo tal cosa, entonces yo llegaba tardísimo. Y bueno, mis consecuencias después, ajá, pero bueno, continuemos con Winnicott. Entonces, eh, retomo como esta frase que decía mi papá, soltar y aflojar, ¿cierto? Pero también recoger las riendas. Entonces, a lo que él se refería era como yo la dejo salir, la dejo pasar bueno, la dejo experimentar, pero también como que, digamos, amarro las riendas. Entonces, habían días que mi papá no me dejaba salir y muchachos, yo me paraba en las pestañas, me paraba en el pelo, les decía a todas mis amigas que le rogaran. Yo le rogaba por horas, y cuando mi papá decía no, era no, que me pasó muy poquitas veces, la verdad, porque casi siempre lo convencía, ¿cierto? Y como lo convencía, entonces yo organizaba la casa. Ay, no me da risa porque sé que muchos de mis amigos hacían lo mismo, ¿cierto? Entonces uno organizaba la casa, todo súper bien, no, mejor dicho, un angelito en el día, ya después, ay, si me va a dejar salir, no sé qué, pidiendo el permiso, o llamando a los amigos para que pidieran permiso por uno. Me acuerdo que tenía un amiguito que iba y pedía permiso y mi papá confiaba como que mucho en él. Y él le decía, es que sí, sí, yo la cuido. ¿Y cuál la cuido? Me dejaba por allá tirado por irse a grillear con otras chicas. Pero bueno, la idea era que él solamente pidiera el permiso por mí. Entonces, bueno, eh, son recuerdos lindos que dan como nostalgia, la verdad. Me da mucha risa recordar esas cosas. Entonces, volviendo como a esa frase, es eso, hay que tirar y sostener, hay que aflojar y amarrar. No amarrar en el sentido de que vamos a prohibir todo, no, pero sí creo que lo que quiere decir esa frase es poner límites, ¿cierto? Y ser consistentes y congruentes y coherentes con esos límites. ¿Por qué? Imagínense que Winnico decía, ay no, esto me encanta muchachos, escuchen, decía, cuando no hay una diferenciación entre eso, entre un lugar para separarse y un lugar para sostenerse, hay un lío. O sea, podría hablarse de que la adolescencia se prolonga.
¿Cómo así, pero no le entendí? Tranquilo, yo te explico. Resulta que si yo en mi hogar tengo ese espacio donde me puedo separar, entonces yo me puedo diferenciar de mi papá, yo puedo salir y hacer mis cosas y no sé qué, y vivir mi vida, experimentar las cosas que se supone que debo experimentar en la adolescencia, y tengo en ese mismo lugar eh, el entorno que me sostiene, pues digamos en el sentido de que mi papá me apoyaba, me respetaba, me respaldaba, etcétera, etcétera, que pasaba pero muy pocas veces, muchachos, y yo ya se los he contado. Entonces, cuando tengo ambas cosas en el mismo lugar, entonces listo, se supone que, desde lo que dice Winnico, se vive una adolescencia bien. No vamos a decir feliz ni tranquila porque no, pero se vive una adolescencia acorde. Pero ¿qué pasa? Si entonces yo solamente tengo un lugar que me separa, entonces que me dejan hacer de todo, que hemos dicho, yo tiro la casa por la ventana, que yo tomo trago y consumo drogas en mi casa delante de mis papás, que mis papás nunca me ponen límites, que antes me alcahuetean o me dan para las drogas, o que yo me quiero salir del colegio y me dejan salir del colegio, o que no hay límites, o sea, que no hay límites. Esa adolescencia se prolonga. Entonces allá es cuando uno encuentra adolescentes de 35 años, 40 años, viviendo una vida de adolescente sin tomar responsabilidades, sin tener límites propios, sin tener autocuidado, ¿verdad? Y por el contrario, cuando tenemos un entorno que sostiene demasiado, entonces que nos cuidan, que no nos dejan salir, que no nos dejan hacer nada, que mejor dicho nos cuidan cada mínimo paso que damos en la vida, entonces también hay una adolescencia prolongada. Entonces, por allá son esos adolescentes que uno se encuentra, adolescentes de 40 años que no han salido del entorno familiar, que no pueden pedir una cita médica solos, que no son capaces de ir a hacer una vuelta de banco solos, que dependen de las decisiones de sus padres para dar un paso en la vida. Y entonces a eso se refiere Winnico con esas adolescencias prolongadas, cuando no se tiene en un mismo lugar un entorno de separación y de sostenimiento. Me imagino que te acabo de volar la cabeza y eso me parece muy bien, porque pues muchachos, lo que siempre hemos hablado en la vida, la delgada línea, ni mucho, ni mucho, ni mucho, ni tanto, ni tanto, ni mucho para allá, ni mucho para acá. Hay que siempre saber tener un balance en la vida. Y probablemente estés pensando en alguna persona que puedas identificar con estas situaciones, con estas adolescencias prolongadas. Pero bueno, como siempre hemos hablado aquí, hay que analizar el caso a caso y no vamos a categorizar a nadie ni a generalizar, pero esto puede ser, digamos, un factor que nos puede dar muchas alertas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito como de las experiencias personales, aquí ya en este punto, porque no quiero mencionar como más autores. Hay bastantes estudios que hablan de la adolescencia y el tema con las redes sociales, muchachos, que eso vamos a hablar más adelante. Em, Tengo varios estudios ahí pendientes por leer sobre como todos estos cambios físicos, el tema de la autoestima. No, es que genial. En este momento se me escapa el nombre de un libro que para cuando vaya a subir el podcast, si me acuerdo, lo pongo en la descripción. Creo que es Cerebro y Adolescencia, creo que es el nombre, no lo recuerdo muy bien, de una psicóloga y de una psiquiatra que lo escribieron juntas y que me parece bien potente para, digamos, educarnos en cuanto a todo este tema de la adolescencia. Pero bueno, pasemos a las experiencias personales. Como les dije anteriormente, yo me sentía capaz de todo, muchachos. No, 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 yo sentía que me iba a comer el mundo, que yo podía con todo y además que era bien rebelde. Ah, porque claro, yo les he contado que en mi infancia fui una niña muy sensible, yo lloraba por todo, o sea, todo me daba tristeza, me molestaban y yo ya estaba llorando. Pero entonces, ¿qué pasa? En la adolescencia hay algo que uno atraviesa y es que uno se fortalece con la aprobación de los pares. Entonces me acuerdo que cuando yo era grosera, rebelde, contestona, peleadora, me acuerdo que mis pares se reían, o sea, como que me aprobaban esas conductas, entonces yo más las hacía, porque conducta que se apruebe, pues conducta que se sigue haciendo, ¿verdad? Y claro, yo ahí me sentía lo más top, entonces yo era grosera, mejor dicho,
tenía como ese instinto de injusticia muy desarrollado. Que bueno, ahorita que les hablé del sistema límbico, olvidé decirles que si tú eres una persona sensible, altamente sensible, seguramente es que esa partecita de tu cerebro está bien, bien conectada, porque ahí es como donde nace todas estas cosas. Entonces, claro, yo tenía ese sentido de injusticia desarrollado, entonces me acuerdo que un profesor decía algo, así no fuera conmigo, muchachos, es que además de impulsiva y rebelde, metida, porque así yo me casaba todas las peleas de los compañeros. Me acuerdo mucho que cuando hacían esa entrega de medallas, me conmemoraban siempre por buena compañera, por buena amiga, por solidaria. Y me acuerdo que mis profesoras siempre me decían, es que usted es la defensora, ¿cómo era? La abogada del pobre, algo así, porque cualquier injusticia que yo veía, muchachos, yo salía a defender a todo el mundo. Y me ponía a veces incluso como en riesgo para que no castigaran a los otros. Me acuerdo de una escena de que una vez les dije a unas amiguitas como, ay, vamos a no sé dónde, y nos volamos del salón y salimos corriendo, y cuando llegamos el profesor nos iba a hacer anotación y yo delante de todos le dije, no, no se las haga a ellas porque yo les dije que fueran conmigo, entonces hágamelas a mí. Y el profesor quedó descrestado. Me la hizo a mí, no me acuerdo si se las hizo a ellas, pero después me acuerdo que me dijo que eso le había parecido muy bonito. Entonces, claro, hubo otro refuerzo y de ahí para allá, muchachos, yo la defensora de todo el mundo. Y no sé, sentía como esa necesidad de siempre mostrarle al adulto que no tenía la razón, mostrarle al adulto que estaba mal, que estaba equivocado, pero acuérdense de lo que siempre les he hablado, era que era una niña que necesitaba atención, que necesitaba aprobación, que era una niña insegura, con el autoestima muy baja, que obviamente no tenía esa aprobación ni validación en mi casa, pues porque mis padres no estaban. Entonces, claro, yo lo buscaba por donde fuera. Y creo que una de las herramientas que los adolescentes buscan es eso, la prepotencia, la grosería, ser negativistas desafiantes. Bueno, cuando ya fui adulta, que ya estuve en mis prácticas universitarias, me acuerdo de una adolescente, ay muchachos, es que el karma existe. Me acuerdo de una adolescente hermosa ella, la recuerdo con mucho cariño, aunque me sacó canas, en serio, yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Y yo decía, aquí estoy pagando todas las que le hice a mis profesores. Esta adolescente, muchachos, lo más negativista, desafiante que yo he conocido en la vida. Y yo, claro, yo siempre he sido una persona muy, lo que les he dicho, miel y tronchatoro. O sea, yo soy la maestra miel y tronchatoro a la vez. Y con ella fui igual. Y me di cuenta que cuando era tronchatoro, peor se ponía. Y entonces me acordaba yo de mi adolescencia, porque cuando también eran así conmigo, yo peor me ponía, como que había una parte de mí que sabía que el adulto tenía razón, pero yo no se lo iba a dar porque simplemente no quería y porque como así. Es una parte muy inmadura, somos muy inmaduros, pero creemos que estamos haciendo lo correcto, ¿cierto? Porque lo correcto en ese momento de la adolescencia es no dejarnos y es que como así. Entonces con esta adolescente viví como todas estas experiencias y ahí fue cuando me di cuenta que conectar desde el amor siempre era mucho más favorable. Aquí les voy a mencionar a mi abuelita hermosa, que amo, mi abuelita Esther, la mamá de mi papá, siempre me contaba una historia cuando yo era niña. Imagínense que yo se las cuento a mis pacientes en consulta. Y es la historia de Mucha Miel y Vinagreta. Entonces resulta que Mucha Miel y Vinagreta eran dos niñas que eran hermanitas. Entonces Mucha Miel era una niña que siempre estaba feliz, que era contenta, que era amable, alegre, o sea, mejor dicho, un rayo de luz, de sol. Y Vinagreta siempre estaba amargada, no le gustaba nada, mejor dicho, era grosera, no le gustaba absolutamente estar al lado de nadie, era, no, mejor dicho, de esa gente que uno dice, ay, no. Bueno, y ellas eran hermanitas. Y resulta que la gente siempre quería mucha miel, pues porque ella era un rayo de luz, pero llegaba un punto en el que pues tanta dulzura como que hostigaba, ¿verdad? Y la gente que medio quería Vinagreta, pues la querían porque la conocían y sabían cómo era, pero ya llegaba a puntos en los que ellos también querían estar felices y pues como que ella ahí estirando jeta, como diría uno, no les ayudaba mucho. Entonces, pues no sé, por ejemplo, iban a un velorio y Vinagreta encajaba perfecto, pero Mucha Miel no, pues porque estaba feliz y estaban en un entorno de velorio.
pero resulta que iban, no sé, para una fiesta infantil y mucha miel encajaba perfecto, pero vinagreta no. Entonces, bueno, resulta que la moraleja de esto es que se dieron cuenta que ambas tenían que compartir un pedacito de la otra con la otra, ¿cierto? Mucha miel le tenía que dar un pedacito de miel a vinagreta y vinagreta le que tenía que dar un pedacito de ella a mucha miel, para que así fueran el conjunto perfecto. Es decir, no podemos estar felices todo el tiempo y tampoco podemos estar amargados todo el tiempo. La moraleja de la historia era que uno siempre tiene que encontrar el balance en la vida, ¿cierto? Saber en qué momentos de la vida estar como debe estar. Entonces, bueno, lo que quería contarles con esta historia es que ahí fue cuando yo me di cuenta que a veces con los adolescentes se gana más siendo un poco de mucha miel, pero están viendo también cuándo ser vinagreta. En fin, esta historia la recuerdo mucho y me ha enseñado mucho en la vida. Y creo que cuando yo era adolescente, muchachos, yo era vinagreta, pero total, 10.000%. Y aunque me ganaba mucha aprobación de mis pares, vuelvo y les digo, obviamente de los adultos, no. O sea, todos me repelían. Yo creo que todos me veían y decían, ay, no, ya viene esta. Y bueno, creo que atravesar por esa experiencia fue lo que me ayudó a conectar con esta adolescente que les estoy mencionando y con más adolescentes con los que me he encontrado en todo mi recorrido, pues como maestra y como psicóloga. También me gustaría contarles experiencias de como los cambios corporales. Al inicio les hablé de esos cambios de olores y también de cómo mis pechos estaban desarrollando y yo no quería que la gente me viera. Pero acá en esos cambios personales, corporales, muchachos, les quiero hablar de algo que a mí no sé, me mueve mucho y es el tema de la menstruación. Y hoy voy a hablarlo a calzón quitado porque probablemente tú que me estás escuchando, para ti puede ser sencillo escuchar y normal y verlo normal. Pero quiero que te pongas en mis zapatos un momentico, te los presto. Y pienses en mí como si, o sea, siendo una niña que no fue criada por la mamá, que nunca tuvo una figura femenina a su alrededor, hablando de estos temas de menstruación con el papá. Ay, muchachos. Aunque mi papá siempre fue muy abierto con todos esos temas de la menstruación, de la sexualidad, de todo, 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 em, no era lo mismo, no era lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo tuve mi primera menstruación, me acuerdo que yo le conté a mi papá, ¿cierto? Pero con mucha vergüenza, porque es que no sé por qué se nos metía en la cabeza, porque digo se nos metía porque conozco relatos de otras chicas que a mi edad sintieron vergüenza. Y yo le conté a mi papá y yo le dije como, ay papi, sí, no sé qué. Entonces mi papá no sabía, mi papá no tenía ni idea de que era eh, una toalla, pues, ay, se me olvidó el nombre, una toalla, ¿cierto? O un tampón, él no tenía ni idea que era un protector o para qué se usaba o cuál se usaba en cada etapa, nada, él no sabía nada. Entonces, ¿qué hizo mi papá? Llamada a un amigo. Muchachos, llamó a mi abuela, llamó a mis tías, llamó a todo el mundo. Y eso a mí me dio una cosa. Ay, no. Porque acuérdense lo que les dije ahorita, el adolescente experimenta la vergüenza al tope. Entonces, cuando yo me di cuenta que mi papá había llamado a media familia a contarles que yo había tenido mi primera menstruación y a pedirles orientación, yo estaba que cavaba un pozo en la tierra y me metía ahí y me echaba toda la tierra encima, porque la vergüenza que yo sentía. Y mi papá me decía, eso es normal, es que ellas saben, es que ellas son mujeres. Y yo le decía, no, no, yo no quería que la gente se diera cuenta, porque es que en mi cabeza recuerdo muy bien que yo decía, yo ya no puedo jugar, yo ya no puedo saltar, yo ya no puedo correr, yo no quiero ir a la escuela, yo no voy a ir a la escuela en esos días, yo no quiero, y porque dicen que a uno le duele, y entonces uno, y mis calzones, no, mejor dicho, o sea, el drama de la vida. Por lo que les dije ahorita, uno intensifica las emociones y es que para uno no hay otra salida y uno dice, ese es el fin del mundo, literalmente. Entonces, claro, para mí fue tan duro, muchachos. Y me acuerdo que a todo el mundo le contó. Entonces yo solo pensaba en mi cabeza, todo el mundo sabe que en este momento yo estoy menstruando. ¿Qué es eso tan vergonzoso, tan horrible, que todos en este momento sepan que está saliendo sangre de mí? Ay, no, 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 no. Yo decía, ¿qué es esto tan horrible? Por Dios. Es que me acuerdo y me entra como calor.
Sentí tanta vergüenza, muchachos. Y por años el tema de la menstruación para mí era prohibido. O sea, yo lo llevaba y lo experimentaba y leía mucho sobre el tema como para orientarme y todo, pero a mí me querían hablar de eso y yo era, no, yo no, no, me tapaba los oídos, yo les decía que no me hablaran, que no me dijeran nada sobre eso, me daba una incomodidad que ni siquiera sé cómo describirla, no me gustaba. Cuando iban a la escuela a repartir toallas higiénicas y no sé qué, yo recibía eso como con una vergüenza y metía eso en el bolso como si fuera la peor abominación, como si uno, no, mejor dicho, como si yo tuviera que esconderme, como si fuera un pecado, como si fuera un delito. Ay, una disculpa, espero no haberte aturdido. Como si fuera un delito y no, terrible muchachos, o sea, toda esa etapa del tema de la menstruación no la pude superar sino hasta ya grande, más o menos cuando tenía que como 23 años, imagínense, grandísima. Y aunque yo podía hablar del tema con ciertas amigas, digamos como de una forma natural, a mí no me gustaba que hablaran de ese tema, no me gustaba, no me gustaba. Yo creo que yo lo bloqueé tanto, muchachos, que a mí, por ejemplo, a mí no me dan cólicos menstruales y soy una bendecida de Dios porque sé que es un momento muy duro del ciclo y he conocido chicas, por ejemplo, con endometriosis, que es una cosa terrible, supremamente dolorosa, o con problemas, digamos, en su periodo, ¿cierto? Que tienen el síndrome premenstrual bastante fuerte y pues yo, digamos que soy una bendecida, pero creo yo que es porque yo lo bloqueé tanto, muchachos. Yo decía, esto es una abominación terrible, ¿qué es esto? Em, entonces, para no hacer muy largo el cuento, yo lo superé más o menos cuando tenía 23 años. ¿Y cómo lo superé? Internet, internet muchachos, internet. Porque vuelvo y les digo, como yo lo veía tanto desde la vergüenza, como si fuera algo terrible que nos pasara a las mujeres, y yo empecé a empoderarme como a leer desde lo orgullosa que deberíamos estar las mujeres de tener del ciclo menstrual, de experimentar todos esos cambios hormonales, de sentirnos agradecidas con nuestro cuerpo por eso, que era un proceso bonito, que era un proceso hasta mágico y hermoso. No fue sino hasta ese momento que yo dejé de sentir vergüenza y hoy por hoy, vean, puedo hablar de este tema y así lo cuento con risa y todo, pero ay, en ese momento, ay muchachos, horrible, además porque yo decía bueno, que los olores, que no, que incomodidad esas toallas, que, ay no, horrible, terrible, la pasé muy mal, yo me duchaba un montón de veces, no, la pasé mal y sentía, vuelvo y digo, mucha vergüenza, además porque también por el tema del machismo había ciertos discursos que yo tenía apropiados en mi cabeza que me hacían satanizar mucho más el tema de la menstruación. Pero bueno, gracias a internet que pude eh, desmitificar todas esas cosas y también deconstruir y desaprender todo eso que estaba arraigado en mi cerebro. Así que bueno, esos fueron como los cambios corporales como más importantes para mí. Y también me gustaría decir que cuando mi cuerpo y mi mente se estaban tratando como de sincronizar, era un caos. Y yo sé que no solo yo, tú también que me estás escuchando, seguramente lo experimentaste. Y no hay nada más difícil que eso. Y además, lo que siempre les he dicho, cuando uno está enfrentando todas estas cosas silenciosas, porque no es como que un adolescente se siente y diga, en este momento mi corteza prefrontal me está diciendo, no, no, es que a ellos nadie les explica eso. Por eso para ellos también es tan difícil, porque ellos están lidiando consigo mismos y con el entorno. Entonces están tratando de, primero, escucharse a sí mismos o silenciarse a sí mismos para hacerle caso al entorno, para entonces seguir las instrucciones de mamá, papá, amigos, etcétera. Entonces, esa sincronía es muy difícil para ellos, por eso es tan importante que nosotros como adultos estemos ahí siempre apoyando. Bueno, ya para hacer el encuadre final, como esa reflexión final, muchachos, me gustaría decir que esta es una etapa que puede sentirse caótica, pero en realidad está llena de posibilidades, está llena de cosas bonitas, de aprendizajes hermosos
y que como adultos pues tenemos la responsabilidad de acompañar con amor, con paciencia, con respeto, con curiosidad y sobre todo pues recordando que nosotros también fuimos adolescentes, muchachos, que también pasamos por eso, que también sentimos eso, sentimos que crecer a veces también era difícil, era complicado, sentimos muchas veces que el mundo se nos iba a venir encima por un pequeño error. Em, Esto es importante para que ellos también conecten con nosotros, ¿cierto? Y para que ellos no tengan que hacerlo solos, porque pues muchos de nosotros tuvimos que experimentar todos esos cambios solos y echarnos además la culpa de que éramos nosotros, ¿cierto? Porque yo escuché muchas frases mientras crecía de, ay, es que es adolescente, ay, es que ya no le dan ganas de nada. Entonces, el adolescente toma eso, vuelvo y lo digo, todo lo intensifica, entonces cree que eso es culpa de él, que simplemente es culpa de sus reacciones y de sus actitudes, cuando la realidad es que es culpa de sus procesos internos, ¿cierto? De ese desarrollo de la corteza prefrontal que está experimentando. Entonces, bueno, es como eso. Por último, me gustaría darte como, eh, no pasos, pero como ciertas sugerencias para que acompañes a ese adolescente. Y si me siento un poquito acá, una disculpa, pero bueno, creo que es importante. Probablemente me voy a saltar algunas, porque no las recuerdo todas, pero vamos a arrancar. Y es que, primer paso, muchachos, normalicemos los cambios físicos, mentales y emocionales. Lo que te decía al principio. Si una cosa te tienes que llevarte este capítulo es el cerebro de la corteza prefrontal, esa parte del cerebro del adolescente se está desarrollando. No está totalmente desarrollada. Llévate eso, por favor. Normalizar los cambios físicos, evitando exponerlos, diciéndoles cosas que de pronto los hagan sentir avergonzados y más bien dándoles la apertura a que cuando esos cambios físicos lleguen y ellos no sepan qué hacer, pues tú siempre vas a estar ahí para que te pregunten, para que resuelvan dudas, etcétera. Segundo, sé siempre su red de apoyo, pero no un juez. Aquí me refiero a que un adolescente de por sí es bien difícil que se comunique, porque ellos sienten que no quieren molestar a nadie y que además no quieren ser foco de críticas o de preguntas. Entonces, su red de apoyo es escuchar sin interrumpir. Importantísimo, importantísimo, porque a veces los adolescentes cuentan cosas que uno por dentro está reaccionando de unas formas que uno dice, ¡jue madre! Y los interrumpe. Y eso ahí, ¡pum!, mocha de una como la intención que ellos tenían de acercarse. Entonces, muchachos, tener mucho cuidado ahí, escuchar sin interrumpir, escuchar de forma activa. Y cuando te digo, no seas un juez, no empieces a decir, ah, pero es que a mí me pasó eso, ah, pero es que no sé qué, ah, pero es que usted por qué hizo eso, ah, pero usted por qué... No, si no sabes cómo preguntar, entonces inicia siempre por preguntarles desde su sentir. ¿Y tú cómo te sentiste con eso? ¿Eso cómo te hizo sentir? ¿Te sentiste seguro en ese momento? Siempre preguntándole desde su perspectiva, porque ahí entonces ya vas a poder tener un poco más de apertura para abordarlo. Y evita escandalizarte. Acuérdate que si es tu niño, si es tu bebé, lo que sea, pues, porque hay mamás que los llaman así, pero está siendo un adolescente que está construyendo su vida también y va a experimentar muchas cosas por primera vez y que qué bonito que en vez de encontrar una reacción de sorpresa, desagrado o no sé, como de rechazo, encuentre en ti ese espacio seguro en el cual puede conversar acerca de eso que le está pasando, ¿cierto? Tercer muchacho, tercer muchacho, tercer punto, muchachos. Eh, lo que les dije ahorita, los límites claros, congruentes, coherentes, consistentes, pero con flexibilidad. Es decir, eh, tener los límites claros también habla de tener rutinas establecidas en casa, ¿cierto?
no sé, los límites que en tu hogar se pongan. Por ejemplo, se llega, el límite que les puse ahorita, el ejemplo con mi papá. Mi papá me decía a las 12 de la noche llega y yo llegaba a las 3 de la mañana. El límite ahí era a las 12 de la noche. Como no escuchaste el límite, no aprendiste a obedecer ese límite, hay una consecuencia natural por el acto que acabas de hacer, ¿cierto? ¿Cuál era la consecuencia natural? La próxima vez que me pidas un permiso no vas a salir, ¿cierto? O vas, digamos, como voy a reducirte las horas de salida, entonces ya no es hasta las 12, sino que va a ser hasta las 10. Eso podría ser una consecuencia natural, ¿verdad? Pero entonces con flexibilidad, pero es que papá, hoy es no sé, el cumpleaños de Pepita, ¿me puedes dejar estar un poco más de tiempo? Listo, entonces hasta la 1, hasta las 2 de la mañana, no sé, flexibilidad. Pero también acorde, y lo que te decía, congruente a las acciones también del adolescente, porque es que acá los límites son importantes también porque les enseña primero a ser responsables, a ser respetuosos contigo, consigo mismos también, a tener acuerdos, a ser fiel, digamos, a esos acuerdos y bueno, entre otras cosas mucho más complejas, pero los límites, muchachos, son muy claros. Hay papás que yo creo que eso le pasaba un poquito a mi papá. Yo le rogaba y le rogaba y le rogaba hasta que él me decía que sí, entonces yo ya sabía que cada vez le tenía que rogar hasta que me dijera que sí. Pero cuando él me decía no y no me rogues más, ya hasta ahí era, ¿cierto? Entonces ahí es cuando es importante también, yo siempre les digo a los papás, siempre muchachos, y quienes han sido, si este podcast en algún momento lo escuchan los papás de mis alumnos, saben que yo siempre les he dicho, una vez digas no, no digas sí. Es decir, sí podemos ser flexibles ante el límite, pero procura que si ya dijiste que no, no vuelvas atrás y digas que sí, porque eso abre una puerta. Y entonces ahí me han preguntado como, pero entonces yo en cuáles límites sí puedo ceder y en cuáles no. Bueno, por eso es que hay que pensar muy bien los límites antes de ponerlos. Por ejemplo, si yo digo, no se come en la cama, no se come en la cama y no se come en la cama y ese es un límite inamovible, pero resulta que por allá yo pienso bien y digo, ay, pero de vez en cuando es rico comer en la cama, de vez en cuando es rico comer, no sé, en el piso, no sé, unas palomitas, un mecatico, entonces en ese límite pues no puedo ser como tan tajante, entonces ahí puedo decir, no se come en la cama cierta comida o tales comidas, ¿cierto? Entonces ser muy cuidadoso con el límite antes de decir el no rotundo, porque entonces, vuelvo y les digo, si ya dijiste que no, procura por favor no decir que sí, o sea, no retroceder ante eso, aunque hay momentos de momentos, ¿cierto? El caso a caso, lo que siempre decimos. Pero bueno, número 4, muchachos, guiar sin invadir y sin invalidar, es decir, mm, hay cosas que a los papás les aterra, ¿cierto? Por ejemplo, cuando un adolescente empieza a preguntar sobre relaciones sexuales, cuando un adolescente empieza a preguntar sobre drogas, sobre alcohol, ¿cómo yo guío a este adolescente, a mi hijo que amo? Que obviamente estoy aterrado por eso que me está preguntando, porque fue madre, ¿cómo así que sexo? ¿Cómo así que drogas? ¿Cómo así que alcohol? Pero ¿cómo lo guío sin invalidarlo? Que es muy importante. Bueno, aquí es primero recordar cómo a ti de pronto te hubiese gustado que te hubiesen guiado, ¿cierto? Segundo, si tú no sabes cómo responder, dile a tu adolescente, no sé cómo responderte, pero déjame, yo investigo sobre este tema, yo me informo y vamos a solucionar esto juntos, vamos a responder esta duda juntos porque tampoco sé. Muy importante. Otra cosa, por favor, no hables desde tu punto de vista porque no se trata de ti, no es como que tú te vayas a poner a contarle tus propias experiencias porque eso va a cerrar la puerta con todo adolescente. Claro, es importante a veces mencionar tus experiencias y tus anécdotas, pero no todo el tiempo y tampoco usándolas como guía para que tu adolescente haga lo mismo que tú, porque esa tampoco es la idea, ¿cierto? Entonces, guiar sin invalidar y sin ser invasivo. Entonces es, por ejemplo, si tu adolescente viene a preguntarte qué es, no sé, sexo oral, por ejemplo. Bueno, hijo, para ti, ¿qué es sexo oral? ¿Qué crees que es? ¿Cierto? Preguntarle a él qué crees que es, no sé qué. Entonces, bueno, resulta que tú te sientes un poco incómodo, pero bueno, aquí el consejo 10 de 10 es llamar todo por su nombre, ¿cierto? Y explicarlo porque
muchas personas se preguntan, muchos padres específicamente, pero es que yo cómo le voy a hablar a mi niño de tantos años de esto. Bueno, yo te digo, si tu niño te lo está preguntando, es porque ya está preparado para escucharlo. Y porque si tú no te lo dices, en algún momento, por otro lado, se va a enterar, la escuela, los amigos, etcétera. Entonces, qué bueno que lo haga contigo por primera vez, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a volver con el tema del sexo oral, por ejemplo. Para ti, ¿qué es el sexo oral? Listo, eso es lo que tú crees que es. Bueno, yo te voy a explicar. El sexo oral es cuando dos personas o, bueno, entran, no sé, y empiezas a describir cómo eso y cómo lo que es y de lo que se trata, ¿cierto? Ah, que es que yo quiero probar las drogas, que es que yo quiero saber qué es eso. El grito en el cielo, muchachos, qué susto, ¿cierto? Claro, si mi hijo me está diciendo que quiere probar las drogas, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Entonces, aquí pueden tomarse dos caminos. Está ese papá cool, esa mamá cool que dice, sí, probamos las drogas juntos. No, 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 por favor, stop ahí. Tu hijo no es tu amigo. Recuérdalo. Eso no es real. Yo no sé a quién se le ocurrió eso, pero tu hijo no es tu amigo. Tú eres su papá y ese es tu rol. Por favor, no los confundas. Por ejemplo, en ese caso, yo lo que pienso es que lo más apropiado es educar a tu hijo, ¿cierto? Educarlo con el tema de las drogas. No es como que vas a sacar un libro y a enseñarle las drogas son malas por esto y esto. No, sino que le vas a enseñar. ¿Tú qué crees que puedes sentir cuando consumen una droga? ¿Qué crees que puede pasar con tu cerebro? ¿Qué crees que puede pasar con tu cuerpo? ¿Qué posibles riesgos crees que hay? O sea, como todo desde la educación. Y ahí sí, pues como que es muy difícil saber el caso a caso de cómo vas a reaccionar y qué cosas son buenas y malas para ti, porque habrá quien me diga, pero para mí la marihuana es normal y no pasa nada que la pruebe, pero habrá quien ponga el grito en el cielo y me diga, ni riesgos, es que ni un cigarrillo, ¿cierto? Entonces ahí el caso a caso, muchachos, por eso no me quiero extender tanto ahí, pero la conclusión es guiar sin invalidar y sin invadir, ¿ok? ¿A cuál vamos? ¿Para el quinto, para el sexto? No me acuerdo. Hablar de temas difíciles. Creo que esto va asociado a lo anterior que dijimos. Hablar de temas difíciles, muchachos, ya calzón quitado, como dice el dicho, es muy importante, ¿cierto? No es como que vamos a ir a ser supremamente explícitos, por ejemplo, en el tema del sexo oral. No es que vamos a decir, sí, entonces así se hace y usted así, coja así. No, no, pero hay que hablar al calzón quitado de lo que es, ¿cierto? No vamos a empezar a maquillarle a un adolescente y entonces tú coges y esto se llama así y esto se llama así. No, no, las cosas por su nombre, ¿cierto? Y entonces esto se llama pene, esto se llama vagina, esto se llama vulva, esto se llama así, ¿cierto? Las cosas por su nombre, es muy importante y con naturalidad, porque es que si tu adolescente ve en ti seguridad y confianza al hablar de esos temas y naturalidad, él se va a sentir que no hay un tabú en esto, que realmente no es algo malo para hablar, que no es algo como que él tenga que esconderse para hablarlo. Entonces, eso es bueno. Mm, muchachos, punto número 7 o 6, no me acuerdo. El ejemplo. Acuérdense de lo que siempre hemos hablado. Modelar el ejemplo, ser ese ejemplo. Si yo quiero que mi adolescente tenga buenos hábitos, tenga buenas rutinas, tenga reacciones emocionales acordes, tenga una regulación emocional, 10 de 10, bueno, no sé, sea una persona empática, sea una persona buena, sea una persona trabajadora, emprendedora, luchadora, no sé qué, lo que sea, modelarlo. Modelarlo. Yo como le voy a exigir a mi hijo que se levante a las 6 de la mañana cuando yo me quedo dormida hasta las 11 de la mañana. No, es que no hay cómo, no hay cómo. No hay un derecho en esa teoría. Hay que siempre modelar, mostrarle que tú eres el ejemplo de eso que tú quieres que él haga. Muy importante. Y el último punto, que no sé, en este momento ya no recuerdo como más así para mencionar, pero probablemente en los próximos episodios voy a mencionar más, es que mm, el último punto yo diría que es importante trabajar con los adolescentes hábitos para regular nuestro cerebro, ¿cierto? Edúcate, lo que siempre les he dicho, edúquense muchachos en cuanto a estos temas. Entonces, eh, hábitos para regular nuestro cerebro, no es solamente aprender a reaccionar cuando, no sé, me regañan, no, también es saber
cómo yo puedo ayudar a ese cerebro a que se siga fortaleciendo, a que se desarrolle de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, en estos días hablaba con mi amiga Andrea, que sé que va a escuchar este podcast. Un saludito, amiga, te amo. Ella tiene un hijo adolescente y yo le decía, André, una de las cosas más importantes, o sea, de verdad, es la limitación a las pantallas y las horas de sueño. Los adolescentes tienen que dormir mucho, muchachos, y no es que sean perezosos, es que realmente tienen que dormir para poder reparar. Si un adulto promedio tiene que dormir entre 8 a 10 horas, un adolescente tiene que dormir entre 10 a 14 horas, si no estoy mal. Y si me equivoco, pues una disculpa, pero es lo que yo recuerdo que debe ser. Y si, y si estos tiempos, digamos, de sueño se ven interrumpidos por pantallas, no sé, por situaciones externas, que no sé, que hoy nos tocó una hora de teatro y llegamos a las 11 de la noche, lo que sea, pues esas horas de sueño de su adolescente las tiene que reparar sí o sí. Pero hay personas que dicen que el sueño perdido no se recupera y pues es muy cierto, pero es importante también darle un poco de reparación a ese cerebro. Entonces, si tu adolescente no pudo dormir las 10 horas, pues entonces por lo menos sí o sí hay que tomar una siesta. Y siesta no siempre es que se quede dormido, porque a veces dormir en el día para ciertos adolescentes es difícil, pero siesta es descansar, o sea, tumbarte en la cama y literalmente descansar sin pantallas, sin nada, tratar de cerrar los ojos y tratar de dormir. Muy importante, muchachos, el sueño y evitar las pantallas. Yo sé que hoy por hoy es muy difícil, todos dependemos mucho de los celulares, de los computadores, de todo eso, pero los adolescentes sí, ahí hay que tener un límite súper claro con los adolescentes. O sea, te presto el celular tantas horas. Y yo diría que sí, mucho, o sea, mucho, 2 horas, pero más de eso no. Y yo sé que es muy difícil porque es que el celular pues nos conecta con la gente que amamos, nos ayuda en las tareas, podemos jugar, nos ayuda con el tiempo de ocio, nos ayuda con muchas cosas, pero también debilita muchas otras cosas de nuestro cerebro. Además que acuérdense que lo que decíamos ahorita, ellos están en esa etapa de comparación y de sentirse como, sí, de estar siempre como rodeados de comparaciones, entonces viendo redes sociales, viendo lo que aquel tiene y yo no tengo, en esa búsqueda. Entonces, ay, muchachos, no sé, por cuidar ese cerebro de ese adolescente, limitar las pantallas y sumarle mucho al sueño. Y además, obviamente, lo que siempre hemos sabido, lo del ejercicio, lo de una buena alimentación, eso siempre va porque va, no solo para el adolescente, para el niño, para el adulto, para el adulto mayor, en todas las etapas de nuestra vida, eso es fundamental. Pero sí, o sea, importantísimo el sueño y evitar mucho las pantallas en la adolescencia, promover mucho la lectura, promover mucho los deportes, porque además de que los deportes juegan un papel muy importante en el tema físico y mental, también juega un factor muy importante en el tema social. Entonces ahí empiezan a crearse grupos, empiezan a asociarse con pares que tienen los mismos intereses y bueno, eso es algo bueno. Pero sí, muy importante. Y lo último que yo diría es siempre estar ahí, eh, open mind, digámoslo así, con tu adolescente y abrir tus oídos y tu corazón siempre para escucharlo, para estar atento, reconocer ciertas señales, que eso vamos a hablar después, pero sí, muy importante. Así que bueno, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que nos escuchan de diferentes países. Me encantaría que me dejes un comentario, que me cuentes cómo fue tu adolescencia, que me cuentes qué fue lo que más difícil fue para ti experimentar y por el contrario también qué fue lo más bonito de experimentar. Em, si tienes hijos adolescentes también me encantaría escucharte. Déjame algún comentario por ahí. Recuerda compartir este podcast. Si en algún momento, vea muchachos, si alguna cosita de un segundo que yo dije a usted le sonó por allá, lo hizo recordar cualquier cosa, le gustó, lo marcó, le movió por allá las entrañas, compártalo, que esa es de la mejor forma en la que nos podemos apoyar mutuamente. Te lo agradezco mucho y pues nada, recuerda que esto es un viaje y lo que siempre les he dicho muchachos, apertura, apertura al cambio, esto no es fácil, pero vamos a ir construyendo todos de a poquito.
Ten presente que conocerte es un viaje que nunca termina y que cada historia que recuerdas te introduce un poco más a tu propio ser. Hasta pronto, te quiero mucho, nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.